Pero lo que me llamó más la atención de ti fue esta frase, primero personas, luego profesionales. ¿De dónde viene esta frase tan poderosa? No, yo acompañando a mi padre que estaba enfermo en los últimos días de su vida. Y mi papá había trabajado toda la vida ahí. Y apenas mencionaba ese apellido, los comentarios eran: excelente persona, qué buena persona, qué buena persona, qué buena persona. Si no eres una buena persona, lo profesional no va a ser auténtico. A mí me da un poco de risa, ¿no? Personas que creen que pueden mostrar algo en redes para la foto, etcétera, y al final su entorno más cercano, sabes que eres una mierda como persona. Mi último día, en el último banco que estuve, vino un gerente de área de este gran banco a darme feedback, entre comillas, en la oficina. Y empezó a calentar su voz y a alzarla, ¿no? Y fue una discusión fuerte. Me paré, me acuerdo, y me fui. Tenía 24 años, fue una humillación, digamos, pública, pero ahí no quedó la historia. Si vas a empezar a emprender, yo creo que hay que ser brutalmente sincero con uno mismo. Hoy los trabajadores no te aguantan tonterías. Los empleados están menos tolerantes con los jefes imbéciles. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Bien, bien, Julio. Yo contento de estar con ustedes en Emprende Sin Floro. Ya los he visto ahí en redes, así que sea una gran conversación, muy orgánica. Sí, buenísimo. De hecho, nos tenemos en LinkedIn hace años, en verdad. Sí. No habíamos tenido la oportunidad de conversar en persona. Pero lo que me llamó más la atención de ti fue esta frase que la usas, que ha sido tu etiqueta, digamos, o tu manifiesto de vida, ¿no? Que es primero personas, luego profesionales. Además, tu consultora, First People Consulting, se basa también en eso. Ahora, ¿de dónde viene esta frase tan poderosa? ¿Quién te la enseñó y cómo la aplicas? A ver, hay varias frases, pero primero personas, después profesionales, digamos que fue la que me acompañó al inicio de mi carrera como emprendedor. Salió de una historia personal, ¿no? Yo acompañando a mi padre que estaba enfermo en los últimos días de su vida, allí en el hospital. Entonces yo me quedaba cuidando todas las noches, etcétera, porque cuando estás en emergencias, cualquier momento te llaman, ¿no? Claro. Y yo tenía que hacer también todos los trámites ahí, ¿no? Con enfermeras, con asistentes sociales, etcétera. Y mi papá había trabajado toda la vida ahí. Un boomer así, ¿no? Había El trabajado... clásico boomer. Sí, el clásico boomer. Había trabajado toda su vida ahí. Y apenas mencionaba ese apellido, ¿no? El señor Alfaro, los comentarios eran: excelente persona, qué buena persona, qué buena persona, qué buena persona, doctores, etcétera. Y me resonó eso mucho, ¿no? Y fue un momento en el cual dije: oye, qué genial que cuando estás cerca y a dar el paso, Ujú. los comentarios que digan de ti de manera recurrente y diferentes personas es: qué buena persona, qué buena persona. Y al final me hizo reflexionar. Creo que era parte de mi ADN con lo que había vivido, sí, que me habían enseñado mis viejos eso siempre, pero el que te lo digan, ¿no? Y te lo digan para ti, para una persona tan especial como es tu padre, creo que al final consiste eso, ¿no? O sea, primero eres persona. O sea, si no eres una buena persona, lo profesional no va a ser auténtico, no va a tener arrastre, no va a tener esa legitimidad. Ahora hay varias personas creo que no lo entienden. Ujú. ¿No? Que creen que el título está primero, que el cartón está primero, que las certificaciones está primero. Y los valores, tu intención, tu propósito, qué es lo que te mueve realmente, eso. Y así fue. O sea, Claro. primero personas, después profesionales. Y en mi primer libro le dedico, pues, ¿no? A mi padre ese libro, y en el prólogo, en la introducción, cuento toda la historia del nombre. Oye, eso es súper importante porque yo tuve la suerte de trabajar también en el rubro corporativo de banca, antes de Ujú. emprender hace más de 10 años. Y claro, la competitividad a veces en estos trabajos muy competitivos, muy jerárquicos, pucha, está a veces en primera instancia, ¿no? Y se dejan de lado justamente estos valores normales de una persona, que son la empatía, el respeto, el ser sincero, ¿me entiendes? Y a veces en la escalera corporativa, pucha, a veces la gente es súper hipócrita, se mete cuchillazos por las espaldas para ascender, digamos, en esta jerarquía organizativa. Y es feo, pues, ¿no? O sea, lamentablemente el mundo a veces está diseñado así, sobre todo en estas Sí. grandes corporaciones, pero qué refrescante escuchar que tú justamente con toda la experiencia que tienes, o sea, predicas esto, ¿no? Ahora, tú también estuviste, o sea, trabajando Yo he en el estado en corporativo muchos años. estado en el mundo corporativo muchos años, soy consciente de lo que tú dices. Eh, yo creo que los valores te pintan la cancha. Si estés en el mundo corporativo o seas emprendedor, es decir, es como que juegas un partido, te pinta la cancha y los valores te dicen
cruzas hasta dónde puedes tirar la pelota, ¿no? O sea, ¿vas a cruzar la línea o no vas a cruzar la línea, ¿no? ¿Esta empresa con sus valores me hace sentido? ¿Hay alineamiento? ¿Lo que está predicando mi jefe me hace sentido o no? ¿Quiero formar parte de eso? El problema es cuando no forma parte, no está dentro de tus acciones, no es ese proceso de autorreflexión, ¿no? De decir, oye, a ver, esta acción, ¿quiero Claro, formar parte de esto? ¿No quiero formar parte de esto? Pero Julio, creo que hay algo muy importante hoy, que como estamos en un mundo de mucha sobreexposición, ujú, o sea, en algún momento vas a quedar expuesto. Y yo lo he visto en redes, en varias personas que predican algo y al final salen las denuncias, bla, 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 que sus empleados, sus empleadas, que el cliente, etcétera. O sea, vas a quedar expuesto. Entonces, a mí me da un poco de risa, ¿no? Personas que creen que pueden mostrar algo en redes, claro. ¿no? Para la foto, etcétera, y al final su entorno más cercano, sabes que eres una mierda como persona. Es verdad. Así de simple, o sea, en un segundo, en una acción, en un post, en un pantallazo, en un screenshot, se derrumba todo lo que es construido. Entonces, el tema de los valores hoy, más que nunca, que vivimos en una sociedad con ausencia de valores, con pocos referentes de líderes, ¿sí? Yo creo que la persona que es coherente, ¿no? Y pasa por ese proceso de autorreflexión, autoconciencia y decir, esto es lo que me define, estos son mis trampolines que me van a permitir impulsar mi emprendimiento, mi carrera profesional, son los que van a destacar, pero más aún son los que van a disfrutar el proceso. Claro. Porque estar maquillando un comportamiento que no es el tuyo, qué desgaste, ¿no? O sea, Sí, qué claro. desgaste y qué aburrido sostener ese proceso. Yo creo que se pierde todo el disfrute, ¿no? Sí, y no solamente personas, hay muchas organizaciones que hoy en día nuevamente se disfrazan de esta horizontalidad, de que somos súper empáticos, que somos bastante cercanos al colaborador, pero en la parte de arriba, en la parte directiva, se sigue manteniendo ese estilo de dinosaurio del que asusta más, es el más poderoso Ah, y es el que puede influir más. Y te lo digo porque, mira, yo te cuento una experiencia rápidamente. sí. Mi último día en el último banco que estuve, Mm. yo había renunciado, tenía fecha de salida 30 de junio, varios amigos saben esa historia, y resulta que el día veintitantos vino un gerente de área de este gran banco a darme feedback, entre comillas, en la oficina. Y era una oficina abierta, o sea, todas las mesas estaban ahí cerca, entonces se escuchaba todo. Y el man empezó a conversar, pero luego viró, o sea, fue como que viró su tono de comunicación y empezó a decir, oye, que sé que estás llegando tarde, que vienes acá a calentar el asiento, y empezó a calentar su voz y alzarla, ¿no? Prácticamente diciendo que era un vago, pues, ¿no? Que está ahí por las Claro. puras, ¿no? Entonces, bueno, yo también no me quedé atrás y fue una discusión fuerte del último Igual. día. Todo el mundo callado, la gente dejó de teclear y se escucha así. "Ah". Me paré, me acuerdo, me fui a mi computadora, presioné el botón de on-off y me fui, ¿no? Y me fui, me acuerdo, Claro. a mi auto. Tenía 24 años, creo 25, Ya. y obviamente me fui a llorar, pues, ¿no? Porque fue una humillación, digamos, pública, pero ahí no quedó la historia. Después que yo me fui, inmediatamente después, este gerente de área lo que hizo fue reunir a todo el área, es decir, lo que pasa es que Julio llega tarde, y como que si ustedes hacen eso van a terminar así. Entonces, ¿qué es lo que ahí está demostrando? El tema de poder, el tema de someter a la otra persona, Mm. alimentando su, digamos, su carácter, su ego, y mediante el miedo tratar de influir, que es lo que hacía esta persona. Pero así como hay muchos líderes en muchas organizaciones que todavía se mantienen. Eso que has dicho al final me encanta, es que el miedo no es sostenible. O sea, tú no, en la relación líder-liderado, el miedo no permite revelar la mejor versión de una persona, de un equipo. El miedo no permite que un líder construya, arrastre influencia, que realmente los pueda movilizar esos talentos hacia un objetivo mayor. Pero también, o sea, a mí me encanta LinkedIn, en la red con la cual estoy muy agradecido, etcétera, ¿no? Eres top voice de LinkedIn. Sí, o sea, lo fui el 2019 cuando hacían el ranking a nivel de América Latina. O sea, fue muy chévere y muy agradecido hasta ahorita. Pero también creo que la bulla más orgánica hoy está en TikTok. Ah, mira.
O sea, ahí veo a las personas quizás contando de una manera más orgánica las experiencias positivas y no positivas que han tenido con su jefe, las renuncias, etcétera, ¿no? LinkedIn yo creo es genial, pero a veces excede en el show. O sea, todo lo bonito, todo tal, y creo que LinkedIn es una red más que de profesionales, es de personas, Ujú. ¿no? Y las personas también quieren saber cómo funciona esta empresa, qué es lo bueno, qué no es lo tan bueno, qué funcionó, qué no funcionó, que aparezca la vulnerabilidad también a esa red, ¿no? No todo Claro. para la pose. Entonces, yo veo ahora, eso me ha llevado también a crear contenido en TikTok. Hay contenido en TikTok que yo sé que no lo podría subir a LinkedIn. Claro. Así de simple, ¿no? Porque en TikTok puedo ser más directo, más orgánico, ¿no? O sea, mostrar algunas cosas que funcionan y no funcionan. Yo sé que si es algo en LinkedIn, quizás puede mover demasiado la red. Sí, como que las apariencias se tienen que cuidar mucho ahí, ¿no? Y el famoso estimada red, ¿no? Sí, Pongo a disposición, ¿no? O felicidades porque alguien consiguió un nuevo trabajo, lo que sea, ¿no? ahora, lo interesante es cuando hay personas que crean contenido siempre respetuosos, ¿no? Pero de manera muy orgánica, o sea, muy de ellos, son las que destacan. Ujú. Es lo que yo veo que funciona. Es lo que me permitió a mí hace 3 años, 4 años, cuando empecé en LinkedIn ahí a generar contenido con fuerza. O sea, Claro. sabía que hay cosas que funcionan en el mundo organizacional, cosas que no funcionan, y las ponía. Hablemos sobre esto, ¿no? Ujú. Hay jefes que la están jodiendo y hablemos sobre esto, ¿no? Pasa esto, hablemos sobre eso. Claro. Ahora, tú, como mencionaba antes, ¿no? Tenías esta experiencia en varias empresas, inclusive estuviste, creo que expatriado en otros países, Sí, también. trabajando también, que en verdad se llevan los más talentosos fuera del país, Sí. porque le dan beneficios de casa, de bonos, de todo. Con toda esta seguridad financiera, igual tú dijiste, oye, ya suficiente aquí y me voy a emprender. ¿Cómo fue esa decisión y ese cambio? Fue un proceso orgánico, sí. Eh, ya quizás en los últimos años, cuando estaba en el mundo corporativo, daba muchos consejos y ayuda a amigos de recursos humanos, ¿no? Y lo daba gratis porque eran mis amigos y porque tenía un salario ahí de por medio, ¿no? Entonces no estaba en mi intención el cobrar un extra por eso, ¿no? Pero cuando ya se hizo más recurrente, entonces dije, oye, ¿y por qué no cobro, no? Por esto. Y comencé a hacerlo, etcétera. Tomé la decisión, sí, decir, a ver, voy a ver. Aparte había estado en un ritmo de trabajo muy ajetreado, o sea, mi vida estaba en el aeropuerto. Entonces prácticamente había momentos que llegaba a Lima para cambiar maleta o si vivía en otro país. Entonces dije, basta, basta. O sea, ya tenía ahí cerca de 33, 34 años aproximadamente. No más, 34, ¿sí? 34, 35 y dije, basta, ¿sí? Y dije, pausa, o sea, voy a darme este año sabático, voy a ver qué pasa. Me fui a estudiar fuera, Ujú. ¿sí? Me fui a México, estuve ahí estudiando sobre felicidad, sobre propósito, sobre liderazgo. Fue una etapa muy linda, ¿ya? Porque comencé a conectarme con las verdaderas necesidades de las personas. O sea, hay una fuerte necesidad de las personas de querer ser felices, de encontrar trabajo con propósito, muchas cosas. Y dije, ok, ¿no? Voy a explorar eso. Voy a empezar a escribir sobre eso. Y así fue. Comencé en Ujú. Facebook. Escribir, 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 escribir. Después salté a LinkedIn. En LinkedIn yo he empezado hace 4 años, 4 años y medio, 5 máximo. O sea, Ya. después estaba abandonado mi LinkedIn. O sea, no lo usaba. Y comencé ahí. Y de ahí comenzó a salir esas consultorías. Me acuerdo, mi primer logo era Alfredo Alfaro. Era así. No, Claro. no, no era mi firma, o sea, toda fea ya, pero era mi primer logo y ya pues sí comencé a hacer talleres con Alfredo Alfaro. Alfredo Alfaro, de ahí ya claro, cuando amigos me decían, oye, pero algo para mi empresa, sí, pero necesito que crees tu empresa, porque como persona natural pierdes un poco la competencia, ¿no? Entonces, No, aparte te ven también como claro, presupuesto y todo, ¿no? exacto, y ahí fue pues todo ese proceso de crear este First People, ¿sí? Y yo creo que sí. Si no hubiese tenido un colchón financiero, no me hubiese atrevido. Claro. Soy totalmente sincero en el tema del emprendimiento. O sea, el Alfredo de ese momento, si hubiese estado así, decir, no tengo nada, etcétera, y voy a emprender, No, pues. no, lo hubiese pensado 2, 3, 4 veces, ¿no? Pero como tenía un colchón financiero, entonces dije, voy. Ujú. Pero con una estructura, ¿no? O sea, yo siempre le digo a los jóvenes, hace unas semanas estuve en la uni dando una charla para los jóvenes y puse un slide muy potente que es, estás en la edad perfecta de perderte para encontrar.
Ujú. Y reflexionamos sobre eso duro con los jóvenes, ¿no? Es que es cierto, cuando quizás estás en los últimos ciclos de tu universidad o saliendo de la universidad, o sea, estás en la edad perfecta de explorar, de ser curioso, proactivo, ¿no? Hasta encontrar qué es lo que realmente te gusta, te llena. No esperes hasta los 42, 43 Ujú. para estar en esa crisis de identidad, en esas crisis de carrera profesional, en esas crisis de qué quiero hacer con mi vida para decidir perderte, porque y es difícil. Claro, porque los años van pasando y yo recuerdo clarísimamente cuando justo te contaba esto que renuncio al banco a los 24, 25 años y ahí empiezo la consultora que hasta ahorita tenemos. Mi jefa de ese entonces me dice, Julio, mira, tienes a lo justo 25 años, no tienes familia propia, no tienes hijos, ni flaca tienes, entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que lo intentes y de repente no funcione, ¿no? Ah, Bueno, tienes la liquidación del banco que igual se gasta, ¿no? Porque la plata se claro. va, a pesar que de repente juntas unos miles de soles, se van en semanas o en meses, ¿no? Entonces, claro, el riesgo, digamos, en esa época en particular era bajo. O sea, tenía Mm, poco que perder y mucho por ganar, ¿no? mm. Y tal cual, ¿no? Pero lo que tú dices, esa experiencia previa sirve, una, porque acumulas contactos, todo, pero segundo, también un colchón económico que te permita, pucha, empezar con claridad, porque si vas a empezar, ya tengo que vender en un mes, va a ser muy difícil. Yo creo que eso, y yo veo mucho en Instagram, es un mensaje que se olvidan de dar muchos influencers. Que dan Ajá. el mensaje de emprende, emprende, pero que también digan que tienen un colchón financiero. O sea, O así de ellos o su simple. familia. O ellos o su familia, o sea, sean sinceros en ese aspecto. Claro. Así de simple. Y no está mal. Yo creo que no es responsable el dar mensajes emprende, emprende, mostrar lo maravilloso del emprendimiento, porque es muy distinto un joven de 23, 24 años, que quizás es el hermano mayor de una familia, que de él o ella depende que los demás hermanos sigan estudiando, ¿no? Y darle el mensaje, deja esto para emprender. Claro, O sea, yo creo que ese es un mensaje sí. que no dan, y creo que eso se me parece un poco irresponsable. Exacto, a eso O quería sea, me llegar. parece un poco irresponsable. No sé si es por vergüenza, porque piensan que los van a crucificar, etcétera. Nada que ver. Muestra tu realidad. Hay personas que inician en el punto cero, hay personas que inician 500 metros adelante. Al final, la experiencia que vive el emprendedor es similar. Sí, tal cual. Pero da esos mensajes, ser responsable. Y yo lo pongo sobre la mesa porque hay varios jóvenes que me escriben también por Instagram o por TikTok, ¿no? Que queriendo emprender y le digo, ok, cuéntame, ¿tienes un colchón? ¿Qué responsabilidades tienes hoy? Ujú. ¿No? O sea, no des un salto al vacío. Exacto. Empieza de a pocos, etcétera, ¿no? Empieza a encontrar primero qué es lo que te gusta, qué es lo que te moviliza para emprender. ¿Por qué lo haces? ¿Por dinero? Ujú. ¿O lo haces porque tu trabajo te apesta? ¿O lo haces Claro. porque sientes que tus talentos no están siendo aprovechados? O sea, si vas a empezar a emprender, yo creo que hay que ser brutalmente sincero con uno mismo. No puedes tomarlo como voy a explorar, sobre todo si no tienes un colchón que te respalde. Ujú. Si das ese paso, métete con todo. O sea, no decidas voy a explorar un año, 2 años, cómo me va, porque si no te metes con todo, después de 2 años, lo que vas a querer hacer es regresar al mundo corporativo. Y va a ser más Claro. por todos los sesgos que tienen hoy las empresas. Sí. Has estado 2 años emprendiendo, no has estado acompañando el mercado, ¿no? Etcétera, y te ponen esas etiquetas. Entonces, si Sí. decides emprender, te apoyo, pero métete con todo, pero evalúa, ¿sí? Todos los riesgos que tienes actualmente. Sobre todo en un país como Perú, ¿no? O sea, donde estos huecos de CVs todavía se siguen viendo de forma un poco antigua, ¿no? O sea, como que, ¿qué hiciste acá? De hecho, en este banco, pucha, a pesar que lo odio, pero es que fue el último banco que trabajé. Ya. Y esta persona que fue la que al final me despidió, pues no me votó de esta manera tan horrible. De hecho, fue la persona que me entrevistó. Y Ok. fíjate, ¿ah? Y eso también es real, la gente no me cree, pero es real. En la entrevista, yo llego, él tenía mi CV en la mano, y me dice, a ver, mira mi CV, ¿no? Está en tal lado, y mi último trabajo había sido en el Citibank, antes de este banco. Y de ahí había renunciado, pero había renunciado literalmente a nada. O sea, había renunciado, me había ido a Colombia con unos amigos Ya. de vacaciones y había regresado a buscar trabajo. Entonces él agarra mi CV, mira, dice, y de acá ya han pasado 2, 3 meses y no tienes nada. Y me mira, así literalmente Alfredo, ¿ah? No te estoy fregando. Me mira y me dice, este es un fracaso. Y tira mi CV así en mi cara, ¿no? Esta misma persona. Oye, yo me quedé frío. O sea, por un segundo me quedé frío, pero al siguiente segundo contesté,
para mí no es un fracaso. Y el pata me mira así todo, ¿por qué? Así todavía, ¿no? Hay reclutadores que se creen Harvey Specter, No, claro, pero pero sí. es que este reclutador ya Ya. era el Ok, gerente de área, ¿no? Entonces, ya. pero fíjate, o sea, esa, digamos, esa forma de a veces de tratar a la gente, ¿no? Es increíble. Pero lo que quería llegar era que, claro, estos huecos de CVs en estas empresas de repente a veces no están bien vistos, ¿no? De repente en otros países lo toman hasta como una ventaja. Sí, como una ventaja es una persona que hizo algo distinto, que cambió su perspectiva respecto a un tema, su carrera profesional, o y viene una persona que se permitió darse esa pausa y ahora viene recontra energizado. Mira, yo a la semana tendré 2 o 3 mentorías con personas de 40 y tantos que quieren emprender. Mm, Que quieren emprender, o sea, así de simple, o sea, ya ese dolor ya llegó tanto, o sea, de estar en el mundo corporativo, que está bien, o sea, ¿no? Puedes hacer tu carrera en el mundo corporativo, pero ya llega el dolor a veces a quizás que no sientes que no te está dando un significado el que tú esperabas y empiezas a mirar otros caminos donde ahí la estrategia es distinta, ¿no? Porque ya ujú. tienes un background, tienes toda una experiencia que puedes capitalizarla en un producto, en un servicio, etcétera, ¿no? Donde ya tienes quizás más recursos para trabajar tu marca personal y empezar a mostrarte como experto o experta en algo, ¿no? Ahora, todo eso viene también de la búsqueda de la famosa felicidad, que es justo lo que Sí, la experiencia me que tú encanta ese tema. tuviste en México estudiando Sí, esto, sí, ¿no? sí, sí. O sea, porque la clásica pregunta que te hacen es, oye, ¿eres feliz haciendo lo que haces o eres feliz en este momento? Y me parece una pregunta más compleja de responder. Sí. Solamente para... Y el marketing que no ayuda, porque te venden la felicidad como estar contento, estar feliz. Y nada que ver. Y estamos justamente hablando de eso. Y yo les di el ejemplo que me dio a mí mi madre. Yo vengo de padres médicos. Los dos son médicos y han atendido en su momento de emergencia. Y me dio una buena definición de lo que es estar vivo o estar feliz, ¿no? Me dice, Julio, ¿tú has visto a esas personas que cuando están conectadas a la máquina, cómo es esa onda de la vida? Es así, ¿no? Es como que arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando estás mal y cuando ya estás a punto de irte, al final se transforma en una línea constante. Ese ti que ya es cuando Exacto. estás, cuando ya te fuiste, ya. Esa constante es justamente la muerte, o sea, ya no estás acá. El estar vivo es esto. Entonces no puedes estar siempre feliz o siempre triste, es así. No, o sea, Tienes que mira, vivir ese... qué genial ese ejemplo, porque así, me Sí, sientas en la cancha para dar varias así. Mira, dale, dale. primero, eso, ¿no? Cuando ya estás así, la constancia y la seguridad mata. Ujú. Después entras en una zona cómoda, esta frase de Van Gogh que a mí me encanta es que el pavimento es un lugar seguro para caminar, pero allí no crece ninguna planta. Ujú. Necesitas romper, necesitas hacer hueco, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Esas idas y vueltas que hay cuando uno planea su vida desde el optimismo realista, no desde la perfección, sino el optimismo realista, que es uno de los pilares también de la psicología positiva y felicidad. Felicidad, uno de sus principios básicos es permítete ser humano. Ujú. Es decir, tienes cosas geniales, cosas no tan geniales, hay batallas que vas a poder liderar, batallas que no son tuyas, vas a fracasar, vas a triunfar, etcétera. O sea, en eso consiste. En eso consiste, o sea, porque si no se da en el mundo corporativo, se da en el tema del emprendimiento, que entra en una comodidad, ¿no? En un confort, en un status quo, que en realidad ya no estás viviendo, estás existiendo. Claro. Y la felicidad es eso, o sea, sentir esos altibajos, ¿no? O sea, sentir que del suelo solo toca rebotar, que tienes espacios también donde necesitas hacer la pausa porque te sientes genial y porque lograste algo. O sea, la felicidad también implica capitalizar los aprendizajes que te va dejando la vida. Pero en el mundo corporativo y también en los emprendedores veo que consiguen algo y ya están mirando el próximo. O sea, ya están, corre, corre, corre. Pero Sí, oye, ¿en qué momento después del fracaso, o sea, no, deja de correr, o sea, capitaliza ese dolor? ¿Qué aprendizaje te dejó? Como dice Remy, ¿no? La herida es por donde entra la luz en ti. Capitaliza eso. Y si lograste algo, también, o sea, saca tus chelas, o sea, celébralo porque el mensaje es, ahora para qué estoy preparado, qué funcionó, qué no funcionó, pero ujú, si vamos corriendo por la vida, no capitalizamos los aprendizajes y no nos conectamos con esos espacios de felicidad que al final el mensaje que te da es, estás vivo. exacto. Y justo quería comentar, la vez pasada también lo dije, que en verdad no es tan fácil ser feliz en un mundo como el actual. O sea, a qué me refiero?
Sí, Te doy sí, sí, mi sí, opinión, claro. ¿ya? ¿Qué pasa, no? Que vivimos mucho en el mundo de las redes, ¿ya? En el mundo Ajá, ok. de los swipes. Ya sé por dónde va. Ves cosas de tus amigos o de celebridades. Geniales. Exacto. Sí, Entonces, que están de viaje, que conseguiste tal cosa. Entonces, naturalmente, o sea, muchos, y en algún momento a mí, yo también, o sea, te comparas. Te sí, comparas y dices, oye, ¿y esta persona por qué está en Dubái, y tirándose claro, de un sí, helicóptero a hacer paracaídas, ¿no? ese carro, y Exacto. claro, que Entonces ahora dices, ¿y tienes. por qué yo no lo tengo? Entonces te cuestionas y este es el sentido de urgencia y de comparación, pucha, hace que entres en trompo. Y más aún la generación más jóvenes que se viene, que literalmente han nacido con esas redes expuestas en el día a día, ¿no? O sea, yo he visto jóvenes que suben una foto y si no tienen like la borran y se toman de otro Claro. perfil de otro lado para que tengan más likes. Ajá. O sea, cálmate, ¿no? O sea, cálmate. Pero también yo creo que cada uno está viviendo su propia carrera. Y está bien. Tú decides si la ves de la envidia o de la admiración, Ujú. ¿no? Si la ves como un referente o simplemente lo dejas pasar. Pero sea cual sea lo que tú veas, porque concuerdo contigo, ¿no? Entrar a redes y ver un mundo de sobreexposición, sobre todo de lo bonito, no, te puede hacer que te pierdas en el camino, pero yo invitaría a reflexionar a las personas es que todo parte de sincerar realmente tus motivaciones. Ujú. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué tipo de persona, profesional o emprendedor quieres ser? ¿No? ¿Cuáles son esas metas que realmente quieres perseguir? Como dice Angela Duckworth, ¿no? Define tu gran preocupación final en los diferentes aspectos de tu vida. ¿Cuál es tu gran preocupación final en tu salud, tu gran preocupación final como hijo, tu gran preocupación final como pareja, tu gran preocupación final con la comunidad? O sea, si no defines eso, estás yendo contra sí la regla básica así de primer ciclo de universidad, de administración. O sea, no puedes gestionar lo que no conoces. Claro. Si no te conoces, si no pasas por ese proceso de autoconciencia y define lo que realmente quieres, te deja llevar, pues. Ya, pero para conocerte necesitas también varias experiencias de vida. Necesitas pausa. Ah, ok. Necesitas así hacer esa pausa. A ver, cuando converso con empresas o líderes, etcétera, le digo, a ver, el conocerse la autoconciencia, que para mí hoy es una de las competencias así más valoradas, ¿eh? No crece en un mundo de urgencias, no aparece, perdón, en un mundo de urgencias. No aparece en un mundo donde todo es para ayer, y menos en un mundo de desorden. Necesita pausa. Es algo tan estratégico que necesita pausa. El problema es, quizás no tenemos esas pausas tan seguido, Ujú. ¿no? Segundo, estamos persiguiendo metas. Y tercero, es que tenemos miedo a abrir ese espacio por lo que podamos encontrar. A mí me encantan los clientes que me dicen, no sé por dónde empezar, o quizás esto no es importante para mí. Está bien. Pero me encanta cuando me dicen, Alfredo, no tengo miedo si me pones un espejo al frente. Claro. Porque ese es tu punto de partida, Es el digamos. punto de partida para todo, o sea, es el punto de partida para todo, o sea, sobre todo cuando quieres pasar por un proceso de cambio, de transformación, es el punto de partida. Ahora, ese espejo no necesariamente se lo quieren poner todos, pues. Entonces, pucha, caigo en el yo para los demás, pues, ¿no? Ujú. O sea, tengo un mi yo real, tú y yo tenemos nuestro yo real, que conocemos nosotros, nuestras cosas geniales y nuestros demonios, etcétera. El yo para los demás también lo tenemos, porque tengo que ser un yo para mi familia, para mi pareja, para mis padres, para mis amigos, para mi trabajo, porque el sistema te exige, oye, conmigo sea así, conmigo sea así, conmigo sea así, a mí me gusta esto y está bien. Nos estiramos hacia ese yo, pero nos olvidamos que está el tercer yo, que es el yo que me gustaría ser, el yo que, ¿no? Y tengo que equilibrar este yo con este yo y este yo. El problema es si yo me quedo en el segundo, solo el para los demás. Es un buen punto que he mencionado, el tema también del balance, ¿no? O sea, tener un balance también de trabajo, vida, familia, amistades, porque, y específicamente en el tema de emprendedores, porque tú lo debes Uf, saber que claro, los sí, sí, sí. primeros años son, o sea, siempre es difícil, pero específicamente los primeros que 3 años, que la tasa de mortalidad de las empresas es altísima, estamos hablando de más de 80%, 85%, tienes que darle muchas horas a tu negocio, ¿no? A tu empresa, a tu emprendimiento.
Entonces, naturalmente algunos, y me incluyo también, descuidé mucho otras áreas de mi vida, ¿no? Sí, Que luego me pasó factura, ¿no? O sea, la no, misma vida claro. se Es encarga, la soledad del emprendedor y... exacto, se encarga de rastrearte en la cara, oye, este camino, o sea, no es tan sostenible en muchos años. Ok, Lo puedes aguantar un tiempo, sí, sí. pero después hay que tratar de encontrar el balance, ¿no? Esa tarea también no es sencilla de lograr, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo así, mira, concuerdo contigo, pero también le doy otra mirada. Yo creo que el emprender, ¿no? Te permite madurar. Y madurar es entender que todos los roles de tu vida no van a estar balanceados. Ujú. En algún momento tú decides, este año mi apuesta va a ser por mi salud. Ok, va a ser por mi salud. Quiero cuidar mi cuerpo, quiero correr una carrera, mi alimentación. Entonces vas a tener que decirle no a la salida, no a las juergas, etcétera, ¿no? Y no significa que las elimines, pero la vas a tener que reducir. Es decir, el lado de tu ocio lo vas a reducir. O puede decir este año, como me dicen algunos jóvenes que terminan la universidad, este año mi apuesta es por la chamba. Trabajar y trabajar y trabajar porque quiero crecer, ¿sí? Si me llama sábado, ahí estoy. O sea, y está bien, es su apuesta. Pero tienes que entender que quizás tu rol familiar lo vas a tener que Ujú. disminuir un poco. El problema está cuando no soy consciente de estas decisiones que yo tomo. Ok, No soy consciente. Porque si yo decido que este año me apuestes por el trabajo, me apuestes por mi relación, me apuestes por mi salud, el que yo no atienda otros espacios de mi vida no lo voy a ver como un sacrificio, porque es una decisión consciente que yo he tomado. claro, O sea, yo lo veo así. O sea, yo lo veo de esa forma. O sea, madurar es entender que no vas a poder tener en esa famosa ruleta de la vida pintado todo. claro. No hay forma. Sí, es verdad. O sea, es más, escuché una frase una vez que decía una persona que para estar, digamos, un poco balanceado en tu vida, en algún momento has tenido que estar recontra hiper desbalanceado. Totalmente, o O sea, sea, totalmente. O sea, llegar al equilibrio, tienes que pasar por esos procesos de desequilibrio. Tienes que salir de conversaciones políticamente correctas contigo, empezar a abrir esas conversaciones contigo, con el sistema que te disgustan, empezar a generar ese debate en las trincheras. ujú, No puedes llegar al equilibrio que tú estás buscando sin haber pasado por desequilibrio. Ahora, ¿qué has visto tú en estos años ya con First People Consulting? Porque trabajas bastante con líderes de organizaciones. Sí. ¿Cómo han venido evolucionando sobre todo con la presión de un mundo actual donde necesitamos resultados, números para ayer, ¿me entiendes? O sea, una competitividad muy alta. Sí. Em, Hablábamos de que una de las principales habilidades que tú tienes es el autoconocimiento que deberían tener cada uno, ¿no? Pero ¿qué más has podido identificar tú en estas labores que has tenido? Yo creo que cada vez más son las empresas que son conscientes del valor agregado que tienen hoy las personas dentro del equipo, ¿no? Y toda la experiencia que debería tener el empleado para poder revelar su mejor versión en el trabajo. También son más conscientes de que no es sostenible ese jefe tirano, ese jefe que solo mira el resultado, que no me importa el clima, que yo soy así y me aguantan. No, o sea, las empresas dentro de sus presupuestos poco a poco están apostando más por ese desarrollo de los soft skills, de las experiencias del empleado, el no trabajar de una manera, creo que es así, si no están metiendo data, ¿no? O sea, para Ujú. tomar decisiones estratégicas, seas una pequeña empresa o seas una mediana empresa, una gran empresa, creo que se está dando esa mirada porque hoy los trabajadores no te aguantan tonterías. O sea, un artículo del New York Times del 2022 decía eso, ¿no? Los empleados están menos tolerantes con los jefes imbéciles. Así, los New York Times. Y es Yes. cierto, o sea, oye, hoy si yo veo una persona que está trabajando y tiene un jefe que grita, que y se comporta de una manera incorrecta, no dable en el mundo profesional, la persona se va a ir. Se va a ir, o sea, y al día siguiente te va a decir chao, y ni siquiera te va a explicar por qué. O sea, ni siquiera te va a dar ese regalo de feedback, ¿no? Te va a decir, ¿sabes qué? Me voy. No, así de simple. ¿Por qué? Porque los motivadores de las nuevas generaciones también han cambiado. Y también por haber pasado por un proceso de pandemia, donde tenías la muerte aquí cerca, hizo que las personas se replanteen, oye, al final me saco la mugre trabajando y de un día para otro se puede apagar el botón. Literal. Así de simple, se puede apagar el botón. Entonces, oye, empiezo a cuestionar
el tipo de trabajo en el cual yo quiero estar. Entonces, tolerar jefes imbéciles, un clima laboral tóxico, ¿no? Que no se cumplan los beneficios o las promesas que se dieron, etcétera, son aspectos que hoy las empresas, ¿sí?, están cuidando un poco más. No todas, dentro de su nivel de madurez, están empezando poco a poco con sus presupuestos. Y la que no lo haga va a quedar fuera. Pero es verdad, o sea, y también he sentido que las personas en general también se han vuelto, o la sociedad en general, más sensibles, ¿no? ¿Sí? Con los comentarios de, o sea, cualquier cosa lo ven o racista, o, ¿me entiendes? O sea, Ok. hay mucha sensibilidad que creo que es cierto, después de pandemia también, durante pandemia y después, eso explotó bastante. Y todo eso también se ve en las organizaciones, ¿no? Entonces, claro, hay que Sí. trabajar esa parte de ahí, ¿no? La gente está más informada. En un estudio del World Economic Forum indicaba que los jóvenes quieren líderes que tengan una postura muy marcada respecto a corrupción, inclusión y cambio climático. Es decir, quiero líderes que tengan una postura respecto a estos temas y que lo comuniquen, y más aún, si son activistas respecto a estos temas, peor. O sea, perdón, mejor. Mejor. O sea, compro tu liderazgo y quiero trabajar contigo, ¿no? Corrupción, en Perú. Cambio climático, ¿no? E inclusión son temas hoy muy importantes, donde las personas están más informadas y están más alertas cuando un líder o jefe se desvía de este tema Claro. o maquilla su opinión respecto a este tema. Sí, creo que la autenticidad y la sinceridad son valores que hoy en día se valoran, creo que mucho más que antes. O sea, mira, justo que la semana pasada, no, esta semana, di un taller de autenticidad en Ah, una mira. empresa transnacional a sus C-levels. Y cada vez es más difícil ser auténtico, Julio. Mm, ¿Sabes por qué? Porque estamos en un mundo de constante cambio y sobre todo hoy con un componente tecnológico. Estamos en un mundo, ¿no?, donde más abierto, donde empezamos a convivir con diferentes personas, con diferentes normas culturales, formas de ver el mundo, religión, todo. Y también en un mundo donde hay mucha exposición en redes, la sobreexposición en redes. Entonces, hoy el ser auténtico es más difícil. Hoy el sistema, el mundo te dice, estírate hacia esto. Vas a tener que convivir con esto. Si quieres trabajar en esta empresa, aquí somos este claro. tipo de cultura. Y a mí me ha pasado con algunos gerentes que ya cuando están entrando en las empresas tienen sus valores muy arraigados, por ejemplo, de no alinearse o no convivir con el tema LGTB. Y oye, pero estás entrando en una empresa que es Pride desde la entrada. O sea, Claro. ¿no? Donde conviven, inclusive tienen puestos de dirección, LGTB, etcétera. Ajá. Vas a trabajar con una persona así. No, mi autenticidad me dice que no. Vas a tener que estirarte. Entonces, hoy el tema de autenticidad, sí, es un tema importante, relevante, Es un buen punto. pero hoy sostener la autenticidad es cada vez más difícil. Te tendrías que estar, o sea, aislado y Tendrías que desconectado estar aislado y totalmente. desconectado. El sistema te dice, estírate, el mundo es diverso, ¿no? Y no solo en el tema LGTB, sino cultura, formas de ver el mundo, los cambios, los nuevos estilos de liderazgo. Tienes que estirarte. Quizás puedes tener una parte tuya muy no negociable, Ujú. ¿no? Pero la adaptabilidad va a tener que estar presente. Claro. O sea, tiene que ser muy flexible, adaptable a nuevas situaciones. Inclusive en el tema de educación ahora a los niños les están enseñando a más que, no sé, la parte de numérica de letras, a trabajar con distintas personalidades, con nuevas, Totalmente. porque eso es lo que se viene, o sea, Sí, trabajar con diferentes tipos de personas y poder adaptarse a ellas. es que hoy se habla mucho de equidad e inclusión, ¿sí? Y en First People siempre somos pro de eso, equidad e inclusión. Pero también un discurso que estamos dando en el último año en las empresas es, más allá de la diversidad e inclusión, hoy el reto está en cómo yo gestiono la diversidad de pensamiento. Ujú. Y eso es algo que pocas empresas lo están viendo, quizás las más maduras, ¿no? Porque la persona, sin importar el género, etcétera, ¿no?, o nivel socioeconómico, viene con una forma como ha crecido y ve el mundo, viene con una forma de pensar, ¿no?, de cómo visualizar un problema, etcétera. Cómo el líder hoy gestiona esa diversidad de pensamiento. Ahora ahí aparece otra competencia que es el pensamiento crítico, Ujú. donde ya los jóvenes, emprendedores, profesionales, etcétera, para mí es un no negociable que tienen que empezar a poner sobre la mesa de cara a su desarrollo profesional.
Pero para desarrollar ese pensamiento crítico vas a tener que estar abierto a toda la información que hay, recibirla, etcétera, cuestionar tus sesgos, ¿no? El por qué te hace sentido esto, ¿no? Tomar decisión, pros, contras. Entonces, es algo muy chévere. Pero hay pasos atrás que tienes que dar para desarrollar eso. ¿Qué es lo que se viene para Alfredo? Porque me comentabas que justo ahorita estás en una etapa de lanzamiento de tu libro, ¿no? Sí. Tú ya tienes 2 libros antes. Uno. Uno antes, perdón. Sí. Este es tu segundo libro. Mi segundo libro. Estás con la consultora. ¿Qué más quieres hacer? ¿Cómo te ves en los próximos años? Mira, mi primer libro fue primero personas, después profesionales, ¿sí? Ujú. Que donde lo que hacía era mover a las personas en el mundo profesional, que se empiecen a cuestionar y decidan qué tipo de persona y profesional querían ser. Mi segundo libro es Conviértete en el líder que te gustaría tener, ¿no? Donde ya hablo de un tema muy puntual, liderazgo, etcétera, ¿no? Para escalar en tu carrera profesional. Ahora, esos son mis proyectos, ¿no? Ahora, ¿cómo me veo yo, First People? ¿Cómo veo a Alfredo? Uno, veo escalando el negocio, ¿sí? Ujú. En un tema mucho más digital, ¿sí? Donde mi presencia sea cada vez menor. Me veo dándole fuerte al tema de conferencista, ¿sí? Ok. Más que de consultor, ¿sí? Me encanta porque es una sola intervención y mueves a 100 de personas, o sea, y me encanta. Tú a mí me pones un estrado, un micrófono y olvídate, o sea, Eres feliz, ¿eh? sí, soy feliz. Puedo estar ahí 8 horas dictando y me encanta. Oh, pero también me veo apoyando a un público específico que son los jóvenes. ¿Sí? Jóvenes con determinadas características que quizás la sociedad, el sistema les ha dado la espalda Ujú. y nosotros queremos ayudarlos a acelerar su carrera profesional. Y ahí tenemos un programa muy bonito que se llama Acciona tu Talento, que está dirigido para jóvenes universitarios de últimos ciclos gratuito. Totalmente gratuito. Esa es la parte, digamos, social de Me encanta, sí. de O Fair sea, People. y lo que me encanta es que cuando lo comenté al equipo, el equipo lo compró y dijo, vamos. Buenísimo. O sea, es parte de, o sea, si no estás ayudando, ¿para qué estás? Sí. Así de simple, o sea, si, oye, las personas de mi equipo son universitarios, tienen estudios, etcétera, yo también. Oye, hemos tenido acceso a algo que mucha gente no tiene. Si eso lo puedes convertir en algún producto, un servicio, etcétera, y ayudar a alguien, hazlo. Sí es. Sobre todo los que ya, o sea, estamos ya más maduros en el proceso de emprendimiento y efectivamente ya podemos, o sea, de repente al inicio, Sí. cuando uno empieza joven, pucha, al día siguiente no puedes empezar a ayudar directamente porque se te mueve toda la casa, pues toda la empresa, ¿no? Sí, Pero ya cuando estás un poco más cuajado y tienes la posibilidad de hacerlo, tienes. Claro, es que hay que miren, hacerlo. la semana pasada estaba con un amigo Ángel tomándonos ahí unas chelas en Berlín. Después de tiempo iba ahí a Ya. Berlín. Sí, bro, ¿qué es esto? Y él me decía, quiero ayudar, quiero, ¿no? Cambiar vidas, quiero esto. Yo le dije, oye, mira, sácate de la cabeza que necesitas un aula para enseñar. Así de Claro. simple. Sácate de la cabeza eso porque es la primera limitante que tú solo te estás poniendo. Tienes un celular, tienes redes, tienes blog, tienes tecnología, empieza a accionar. No necesitas un aula para poder ayudar a alguien. No necesitas un foro. No necesitas así la publicidad. ¿Tienes una red? Sí. ¿Tienes un micrófono? Sí. Hazlo. Empieza. Ujú. Ahora, sal de la intención y entra a la acción. Así de simple. Ujú. Todo lo que tú has tenido empieza a trasladarlo a alguien que hoy no lo tiene. Eso es lo que la vez pasada también comenté, que vi un ejemplo ahí en internet de un video que un profesor en una aula de clases les preguntaba a sus alumnos cuál es el antónimo de éxito. Y todos decían fracaso, ¿no? Y él dijo, no, el antónimo de éxito es no hacer nada, ¿no? O sea, esa inacción es justamente la que no te lleva, digamos, a ningún lado. Y como tú dices, hoy para enseñar, o sea, puedes llegar a mucha gente con un perfil en redes, un poco de pauta, un video en YouTube, un podcast, lo que sea. Entonces, lo puedes hacer, ¿no? Mm. Lo puedes hacer. Mira, en esta charla de la uni que te comenté que di a los jóvenes, el último slide que puse fue una tumba, ¿no? Con una frase que decía, y dos frases decía, ¿no? Sin potencial, o sea, una pila así terminada, y abajo que decía, lo di todo. Claro. O sea, lo di todo, o sea, al final consiste en eso, todo tu potencial, lo diste todo. Eso, En los diferentes ámbitos, ¿no? Hubo una historia que la leí en un libro, esos libros raros que a veces, ¿no? Que te mueven ahí la cabeza un poco, ajá. que no lo recuerdo ahorita, era que cuando estés cerca de tu muerte va a venir alguien
que has querido, vivo o muerto, te va a coger de la mano y te va a preguntar, ¿te divertiste? ¿Qué respuesta darías si eso sucede hoy ¿no? o mañana? ¿Qué respuesta darías? ¿Te estás divirtiendo? Te vuelvo a la pregunta, ¿te estás divirtiendo? Muchísimo, muchísimo, y lo agradezco. O sea, tengo un propósito que me saca de la cama todos los días, ¿no? Que me hace dormir cansado, pero feliz porque aporté algo. O sea, y en ese aspecto sí me considero quizás bendecido, porque encontré mi propósito. Hay muchas personas, la gran mayoría, que andan sin propósito. Es verdad, es verdad. Nada, pero creo que no hay mejor forma de terminar la conversación con esta frase. Nada, te agradecemos mucho, ¿verdad?, por el espacio. Hemos aprendido bastante de ti, yo también. Y nada, te invitamos más adelante a otra conversación porque ya me di cuenta que tú hablas horas, No, sí, y nadie te para, compadre. ¿Eh? sí, tú me das un tema y me voy por todos lados. Esa no me lo cual estoy trabajando. ¿Eh? Si te contara que el equipo me graba cuando tengo las reuniones, a ver ideas, ¡pum! Empiezan a grabar y yo empiezo a disparar Y por sigue, todos sigue, lados. claro. Y sigo. Pues bueno, no, gracias a ti, Julio, por la invitación. Felicitaciones por el Emprendes en Floro. Me encantan las conversaciones orgánicas y creo que los emprendedores tienen que mostrar más la vulnerabilidad, mostrar más su punto de partida, lo que funcionó o no funcionó, mostrar esas cicatrices, ¿eh? Emprender no es para todos. Así es. Muchas gracias, Alfredo. Listo. Gracias, Julio. Gracias. Es lo que tú haces, lo que todos ven, ¿no? Tú puedes ser un colaborador de repente con un cargo menor, pero lo que tú haces habla más que tu cargo, ¿no? Y eso es lo que yo creo